nuevamente. Hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo es el vaciado en figuras geométricas. Vamos a comenzar, vamos a abrir, vamos a empezar con una pieza en el plano de planta. Vamos a generar un croquis. Vamos a hacer un cubo. Este cubo va a tener 100 milímetros por 100 milímetros. Salimos del croquis, está completamente definido. Y lo que vamos a hacer es una extrusión de 100 milímetros. Bien. Como vemos, es un sólido. Acá vamos a hacer un corte. Es un sólido completo. ¿Sí? Bien, vamos a ir entonces a la herramienta de vaciado y vamos a poner vista preliminar y le vamos a decir, fíjense que acá hay unas líneas amarillas, o sea, si yo en este momento le daría aceptar, tendría un vaciado con una dimensión de 10 milímetros de espesor. Puedo hacerlo hacia afuera o hacia adentro, el vaciado, es indiferente. En este caso lo vamos a hacer de 3 milímetros y lo vamos a hacer hacia adentro. Le damos a aceptar y automáticamente se generó el vaciado. Fíjense que ahora la pieza por dentro ha quedado vacía. También esto podemos hacer, vamos a volver hacia atrás, vamos a borrar, eliminamos el vaciado este. También lo que puedo hacer es un vaciado de una cara. Por ejemplo, yo selecciono esta cara, le doy a aceptar y genera el vaciado de esta cara sola. ¿Ok? Bien. Vamos a ir ahora vamos a ir a croquis, vamos a hacer una esfera. La esfera es un poco más complicado el tema. En croquis vamos a usar la herramienta, vamos a salir de acá, croquis, vamos a elegir un plano de planta, le vamos a elegir un círculo que tenga 140. A este círculo lo vamos a cortar, literalmente lo vamos a cortar por la mitad. O sea, yo lo voy a recortar acá y voy a generar una revolución. Elijo el eje y genero la esfera. Observen que el cuerpo si vamos a generar el corte, es un sólido. Si yo a esto quiero generar un vaciado, tengo un primer problema. Por más que yo elija el vaciado de la cara y ponga preliminar y le ponga aceptar, me tira error. ¿Por qué? Porque es una esfera, no tiene cara. La cara no es como el cubo que tiene una cara plana. Esto es una esfera. Para poder hacer el vaciado en un tipo de elemento de esta característica, lo que tengo que hacer es hacer la revolución de la esfera, en lugar de hacerlo en 360 grados, hacerla en 180 grados. Una vez que tengo la esfera hecha en 180 grados, simplemente, esto sigue siendo un sólido, ténganlo en cuenta, fíjense que es un sólido, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es ir a la herramienta de vaciado, generamos el vaciado sobre la cara, podemos poner la vista preliminar y le decimos que genere un vaciado en 3 milímetros. Y acá el vaciado se hace. O sea, yo acá voy a generar el corte, fíjense que
tengo el vaciado hecho, pero necesito la esfera. Entonces, para formar la esfera, simplemente lo que hago es una simetría de esta cara con respecto al sólido y le doy a aceptar. Y automáticamente tengo la esfera con nuestro vaciado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el cono? El cono es otro elemento también embromado, porque no puedo generar un cono y hacer un vaciado porque tiene una cara también cilíndrica, lateral o cónica. Lo mismo me pasaría con un cilindro. Entonces, la única manera de poder generar un vaciado es de la siguiente forma. Vamos a utilizar ahora el plano de alzado. Vamos a realizar un croquis de la siguiente manera. Le vamos a poner 50 por 105 por 200 por 25. Cerramos acá y generamos. Primero vamos a fijar este punto para que nos quede completamente definido el cono, y lo que hacemos ahora es una revolución ubicándonos en este eje y generar de esta forma el cono. Tenemos el cono. Este cono también en este momento es sólido. Si yo quiero generar un vaciado en este cono, no lo puedo hacer. Fíjense en que yo le pongo las vistas preliminar para generar el vaciado y también me da error, ¿sí? Y me da error porque la cara es redonda. Lo que puedo hacer es simplemente generarlo de la siguiente manera. O bien cortarlo como hicimos con la esfera, hacer una un semicono de 180 grados y vaciar y hacer el sistema de simetría, o también hacer el vaciado de la cara superior, darle los 3 milímetros, con lo cual esto ya se me genera. Fíjense que yo ya acá tengo el corte, ¿sí? Y después lo otro es hacer hacer una extrusión sobre la tapa, convertir en entidad, y acá generar una operación de extruido de 3 milímetros, con lo cual acá 3 milímetros y lo invertimos, con lo cual tendríamos de esta manera también el cono cerrado y con el vaciado como corresponde. Vamos a hacer, fíjense acá que está completamente cerrado y con el vaciado como corresponde. Y por último, lo mismo nos va a pasar con el cilindro. Si yo genero, vamos a hacer ahora sobre el plano de planta, tengo el mismo inconveniente, o sea, voy a generar un cilindro que va a tener 100 milímetros y le voy a dar el extruido de 200 milímetros. Bien, tengo el cilindro ya generado. También fíjense que en este momento está como sólido. Si tengo que vaciarlo, es el mismo sistema. O sea, yo por más que quiera vaciar esta cara y utilizar, o sea, vaciar la cara de acá abajo, no me va a dejar y me va a dar error. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una cara circular que no lo puede
hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, también se puede hacer media caña de este cilindro y hacer el vaciado de esa media caña y hacer la simetría. O si no, hacer también el vaciado de la parte de la cara de arriba, también en 3 milímetros. Una vez que logramos esto, que ya está hecho el vaciado, volvemos a hacer lo mismo que con el cono. Vamos a esta cara, hacemos un croquis, generamos, lo convertimos en entidad, salimos del croquis y automáticamente generamos una extrusión sobre esta cara de 3 milímetros, dándole justamente la forma que necesitamos. Fíjense en ahora, le vamos a aceptar y automáticamente nos quedó el corte. Perdón, vamos a ir a esta parte y acá nos queda el corte de vaciado como corresponde. Bueno, espero que les haya sido útil el video no dejen de seguir al canal, suscríbanse y los espero en el próximo video. Muchas gracias.